Bueno, me voy al encuentro de Luis Seco, ya lo tengo allí a la vista, que es economista, que su consultora Perspectivas Económicas publica permanentemente análisis y estudios. Y lo voy a saludar. Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Un placer escucharte y te seguí con atención tu introducción al día de hoy. Bueno, gracias. Luis, bueno, obviamente no te llamé por el tema universitario, porque, sino que te llamé para compartir con vos algún Yo te análisis. cuento, Sí, cuando entré a la universidad pagaba, claro. porque yo entré como excombatiente de Malvinas Ajá, y en esa época nos daban como como no sé cómo decirte, como una, ¿te acordás de la vieja caja de ahorro? Bueno, era como una libreta en la cual vos ajá. tenías que pegar una estampilla que había que pagar. Y yo me acuerdo que cuando entré en ese momento no quería pagar, o sea, el reclamo de todos nosotros era como Claro, una suerte de decir, ¿cómo vamos a pagar la universidad? Y bueno, y después terminó reimponiéndose la gratuidad, claro. pero era con una suerte también de clima de época, ¿no? Ujú. Veníamos del proceso, de la guerra y Sí, demás, sí. No, además, eh, la verdad, para un excombatiente es mucho más justificado que le financien los estudios que para, con todo respeto lo digo, un chico que sale de un colegio secundario de venir pagando, no sé, $2.000 por mes y que después recibe la educación sin pagarla, digamos, ¿no? O te sin quiero pagar aclarar que yo algo. no fui a las islas, pero bueno, Claro. estuve afectado Bueno, está bien, pero de todas pero maneras que sí, está. eran otros tiempos, ¿no? Sí, Se sí. reclamó Sí, sí, además, como la reforma del 18, ¿no? claro, Estamos con un sistema universitario que es la famosa reforma de claro, 1918 y que por ahí tenía mucha lógica en ese momento y por ahí hay que claro. repensar si la lógica del momento Sí. no es otra, Sí, ¿no? yo siempre cito a Eric Hobsbawm, de hecho lo cité ayer en un programa de Alfredo Leuco, que el gran historiador marxista, digamos, inglés, que decía que el peor pecado de un historiador no es la mentira, sino el anacronismo. Es decir, de Claro. juzgar con ojos de hoy el contexto del pasado, o al revés, juzgar el presente con el contexto con los ojos del pasado. Pero bueno, así estamos. Bueno, Luis, ¿cómo estás viendo la macro? Fuiste Sí, al grano, digamos. para empezar a hablar, digamos. No, no, vos sabés muy bien que soy de lo que cree que la macro no es del todo consistente y probablemente esa falta de consistencia es la que genere mayores costos durante la transición, ¿no? O sea, uno tiene que, puesto en perspectiva, yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de que estamos en un camino hacia una Argentina competitiva, bien metida en las cadenas de producción global y donde se pueden llegar a pagar buenos salarios porque somos lo suficientemente productiva como para hacerlo después de un boom de inversiones y demás, pero esa Argentina todavía no existe y en la transición, que no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, mejor hacer bien los deberes macro, porque si no puedes llegar a destruir valor muy rápidamente. ¿Qué quiere decir? Si vos tenés una configuración de precio relativo que no es de equilibrio, y que no es la misma que va a haber en el largo plazo, todas las decisiones que tomes hoy, pues las estás tomando precipitadamente. Entonces, me parece que ahí hay un tema fundamental y que el mismo ministro nos dice, ¿no? Cuando el ministro te dice todavía la corrección de precio relativo no se terminó, vale la pena recordarle a la audiencia, pues seguramente vos lo recordarás, que en las primeras 3 o 4 apariciones públicas del ministro dijo, la etapa uno, la fase uno del programa es de ajuste fiscal y correcciones de precio relativo, y después vamos al programa, que era un poco la idea que teníamos todos, ¿no? Vos con Melco en su equipo, yo estaba con la CUNSA, más o menos todos pensábamos lo mismo. Ahora, el tema es que vamos por la fase 4 y el ministro nos sigue diciendo que todavía estamos en la etapa de corrección de precios relativos. Y me parece que ahí eso es lo que más me preocupa en términos de transición y de términos de la macro. La política cambiaria no me gusta, nunca me gustó, la política monetaria es un intríngulis, digamos, nadie conoce cuál es la función de reacción del Banco Central, cuál es la regla, ni siquiera tenemos muy claro si es la base monetaria amplia, que es un engendro que nadie sabe muy bien qué quiere decir, o si es el M2 privado transaccional, que también, digamos, que tiene alguna cosa medio ad hoc para la Argentina, cuál es la variable target, o sea, la variable a partir de la cual se formula la política monetaria. Entonces, yo creo que la macro necesita una revisión en términos de las políticas de regulación y las reformas estructurales, estoy de acuerdo, pero no pagan o no tienen la misma velocidad que tiene la macro. Entonces, No, cuando además, vos venís, Luis, toda esa política de reforma estructural
no es lo mismo en cierta secuencia que en la secuencia, digamos, no es trivial que vos puedas hacer la macro por un lado y la reforma estructural por el otro y que se van a encontrar al final del camino, porque claramente una cosa influye en la otra, ¿no es cierto? Sí, claro, y ahí, viste, siempre voy a hacer, cuando digo esto, luzco medio temerario, pero el gobierno de Milei es bastante gradual en ese sentido, ¿no? Uno podría decir, bueno, Luis, ¿qué le vas a pedir? Digamos, ¿no? Es que, digamos, no tenía mayoría, pero tenía un respaldo popular gigantesco. De hecho, la política medio que se le acomodó a Milei frente a semejante respaldo en un contexto de ajuste duro. Y tal vez tendría que haber acelerado un poco. Y ahora se nota que, digamos, el no haberlo hecho antes es como que es más difícil porque ya estamos en la carrera o en el camino hacia la elección de 2027. Y ahí viene el otro tema de la macro, para redondearte la respuesta, que me está preocupando en estos días. No sé si a vos tenés la misma sensación, pero transitamos todo el 2024 y el 2025 con la idea de que la bisagra eran las elecciones de medio término, ¿no? Era como que había un antes y después. Si Milei lograba el apoyo popular, digamos, traducirlo en votos y en eso en un poder territorial y legislativo razonable, vos decía, bueno, ya está, esto es un... Tenemos la posibilidad de creer de que esta vez sí es diferente. Y ahora yo lo que veo es que lamentablemente, por esta macro que no termina de ser del todo consistente, más los propios errores que comete el gobierno, la bisagra se está corriendo al 2027, ¿no? Y para el 2027 falta mucho, entonces uno empieza a preguntarse, bueno, pero ¿cómo hacemos para transitar de nuevo otro año y medio, esperando un resultado electoral que nadie le puede poner en la firma de qué va a pasar, en un contexto en el cual hay dinámicas macro que, como te decía antes, me parece que son en cierta medida preocupantes, ¿no? Sí, yo ahí te complemento en todo caso que el proceso de transición derivado de digamos, del cambio estructural o del cambio de régimen, etcétera, exige para muchas empresas o para muchos empresarios tomar decisiones complejas, digamos, ¿no? Porque hay que tomar decisiones no quiero ir al extremo de mi ley, de adaptarse o quebrar, pero hay que tomar decisiones si invertís, si no invertís, si desinvertís, si cambiás de rubro, si te especializás de una manera, si te especializás de otra. Y no es lo mismo tomar esa decisión sabiendo que la macro está ordenada y que la probabilidad de que este régimen se consolide, que tomarlo bajo dudas, porque por supuesto algunas decisiones grandes, como las grandes empresas que tienen, digamos, el RIGI o algún tipo de garantía, o que, digamos, pueden tener otro tipo de análisis, que una empresa mediana, una empresa chica, el empresario tiene que decir, bueno, cambio esta máquina, no la cambio, es a este precio, este dólar va a ser el dólar con el que voy a tener que competir, como vos decías, estos son los precios relativos a los que tengo que competir, esta es la infraestructura que me brinda el sector público, estos son los impuestos, en fin, claramente me da la impresión, y para reforzar lo que estabas diciendo, que nos mostraron en algunos temas el final de la película, pero resulta que todavía la dinámica no llegó a ese final, ¿no es cierto? Sí, sí, está perfecto el resumen que hiciste, ¿no? Y los dos últimos puntos que citaste, que es la cuestión de infraestructura y la cuestión tributaria, son dos temas fundamentales que no tenemos, no sé vos, pero no tenemos ni idea hacia dónde vamos, porque, digamos, el tema de infraestructura sabemos que es muy difícil que el sector privado lo resuelva per se. Fíjate lo que pasó, sin ir más lejos, con el tema de las compras de gas, ¿no? A partir de este año se suponía que tenía que ser la industria la que comprara el gas. Bueno, justo vino el shock externo, pero no se habían puesto de acuerdo y tiene que salir de nuevo en ARSA a comprar gas o el Estado para comprar gas para no quedarnos sin gas durante el pico invernal. Y el tema tributario es otro en el cual yo creo que es muy difícil tomar decisiones cuando no sabes cuál va a ser la estructura tributaria. Desde el gobierno nos dicen, ya tenemos la ley escrita, pero nadie sabe muy bien quién la escribió ni en qué consiste. Hablas con el sector privado y decís, che, a vos te consultaron y las empresas más grandes de Argentina te dicen que no saben de qué se está discutiendo, cuál va a ser la propuesta del Ejecutivo. Yo lo que a mí me preocupa es que vos destruís valor, ¿no? Porque cuando yo leo o escuchábamos que tal o cual empresa cerró, o que tal o cual empresa no va a producir más y va a importar, eso es destrucción de valor, ¿no? Porque hay todo no solo un capital hundido ahí dentro de cada compañía, sino tenés habilidades desarrolladas, ciertos niveles de tecnología
digamos que por ahí para un día para otro uno cree que se volvieron obsoletos y tal vez no, pero es que no dan los números. Entonces, a mí me preocupa mucho esa destrucción cuando se hace sobre la base, como bien contaba vos, de una estructura de precio relativo que tal vez no sea la definitiva, y ahí entran variables claves, que son el tipo de cambio, obviamente, el costo de energía y el costo salarial, donde tenemos muy poca noción de si esto es lo que estamos viendo son los precios definitivos y los costos definitivos, o si vamos a otra configuración en cualquier momento. Y ahí viene con lo que al último hablé con vos hace varios meses atrás, que yo te decía, a mí me preocupan las fases. Ir por la cuarta significa que hay una quinta, y entonces es como que nunca terminamos, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que hay, las tomo las decisiones, o pongo de bolsillo o no pongo de bolsillo, y cierro. Y eso me parece que es un tema clave que no puede durar mucho tiempo más. Sí, a mí me gustaría saber o mejor dicho, estar seguro, y es una palabra quizá exagerada, pero cuando cierra una empresa, bueno, vos y yo somos economistas, sabemos que una empresa le va bien, le va mal, toma decisiones, no toma malas decisiones, buenas decisiones. A mí me gustaría saber, cuando cierra una empresa, estar seguro de que cerró por culpa de la empresa. Y no que cerró por esto que estábamos hablando antes, porque es decir, por supuesto, siempre hay mezcla de cosas y qué sé yo, pero bueno, es mucho más. A ver, voy a decir no quiero usar, voy a decir algo que no corresponde, pero estamos entre amigos. A mí me deja más tranquilo saber que una empresa que cerró porque el empresario se equivocó, porque la pifió, porque se metió en un mercado que no tenía que meterse. Porque no la vio, qué sé yo. Porque no la vio, qué sé yo, que le puede pasar a cualquiera, y no es ni es un pecado ni es un drama. Bueno, lamentablemente es un drama para él, pero bueno, podrá reconstruirlo, rearmarlo. Pero me deja mucho más tranquilo eso que pensar, che, pero esto será porque el empresario no sirve, no es, será porque, bueno, hay una decisión en la casa matriz de que Argentina no va porque ya estaba tomada hace 4 años y no vamos a cambiar ahora, es una decisión porque estos impuestos son impagables, porque la infraestructura es más fácil, es más baja la logística entre China y Argentina que entre Córdoba y Buenos Aires, porque hay contrabando y las empresas no pueden competir, qué sé yo. Todas estas cosas que vos te vas enterando en la micro, pero que forman parte del programa, ¿no? Ahora te quiero llevar sí, perdón. Sí, claro, una claro. nota al pie, por favor. Yo te iba diciendo eh, últimamente que el mejor tuit del año fue uno que hizo Hernán Lacunza, que un poco resume lo que estabas diciendo, o resumen mi idea por lo menos, que es que cuando más o menos decía esto el tuit, decía, si yo veo que cierra una fábrica de galletitas, una fábrica de neumáticos, una que hace leche, u otra que hace carne, u otra que hace metalmecánica, y es muy difícil pensar que eso es un problema micro, o sectorial, o regional, si querés. Es un problema macro. La macro algo está haciendo ahí atrás. No sé qué opinar, pero me parece que ahí le dio en la tecla. O sea, es muy difícil explicar todo de la micro. Es cierto, vos podés decir, bueno, puede haber una empresa láctea que hizo mal las cosas, una empresa de galletitas que hizo mal las cosas, una de carne que hizo mal las cosas, una de pollo o una de neumáticos. Pero es difícil, digamos, que esa configuración, vos digas, justo la casualidad que tantos sectores distintos tengan los mismos problemas de rentabilidad. Y uno habla con los clientes y los clientes te dicen, mira, estoy ahí, el que te gana plata te dice, sí, olvídate de los sectores que le va bien, ¿no? Pero a los otros sectores como que están todos en el límite. Entonces me parece que hay una cuestión de que el gobierno debería preguntarse si la macro está en orden. Pero bueno, ya sabemos la respuesta, ellos creen que sí, o sea que no veo mucha margen para que cambien en el corto plazo, ¿no? Claro, yo te diría ahora, poniéndome en abogado del diablo, decir, bueno, hay un mercado cambiario, un régimen cambiario relativamente libre, por supuesto con ciertas restricciones, y en ese mercado hoy están sobrando dólares, como dice el gobierno, porque la energía, porque el agro, y yo agrego porque además se han caído las importaciones, pero bueno, eso es otra cuestión. Y bueno, y eso tira el tipo de cambio para abajo, y Argentina va a tener que acostumbrarse que el tipo de cambio de equilibrio de Argentina es más bajo, porque ahora tenemos un escenario externo con el petróleo, con el gas, en poco tiempo con la minería, etcétera, que nos va a dar un superávit comercial que antes no teníamos.
Entonces, bueno, ese sería, en todo caso, un precio relativo, voy a usar otra vez la palabra que los economistas no deberíamos usar, de equilibrio, en el sentido de decir, bueno, mirá, si tenés tantos sobrantes de dólares por las exportaciones que hay, y bueno, es así. ¿Qué le dirías a eso? No, primero que el sector externo tiene déficit, ¿no? Ujú, La cuenta corriente del balance de pago da negativa, o sea que no es que nos sobran tantos dólares, todos los ujú, dólares que generamos por la balanza comercial nos los comemos por otro lado, digamos. Los usamos para otras cosas, pagar servicios, pagar deuda. eh, entonces, no es que nos sobren tantos dólares, Enrique. O sea, estamos ahí todavía con la expectativa de decir cómo financiamos el desequilibrio que todavía nos queda. ujú. Es cierto, uno puede comprar futuro, decir, bueno, mira, futuro, olvídate, es este año, y probablemente el año que viene que hay que pagar mucha deuda, pero después ya, digamos, vamos a estar en un régimen en el cual van a sobrar definitivamente los dólares. Ahora te vuelvo a una trinchera un poco más acá. Si es tan así, ¿por qué no flotamos? ¿Por qué no sacamos todas las restricciones? O sea, ¿por qué no probamos? Porque vos y yo, vos no sos tan crítico por ahí como yo, pero digo, si yo digo, si el tipo de cambio es 1400 y flota, y yo te digo, bueno, flaco, tenías razón. Si no, ninguno de nosotros es necio. Si cuando reconocemos que nos equivocamos, aceptamos la crítica y demás, bueno, nos equivocamos. Ahora, mientras yo veo que el tipo de cambio está regulado, o con bastante férreamente controlado, con controles de capitales, es más, yo te digo, los países que fueron exitosos pusieron controles de capitales a la entrada de capitales, no a la salida, como los que tiene la Argentina, en definitiva. Entonces, yo digo, me parece que ahí hay un tema fundamental, que es, si está todo bien en términos cambiarios, y este es el tipo de cambio que llegó para quedarse, y demostrarlo liberando. Porque si no, es más, te sacás un peso encima, que es justificarlo. ¿No? O sea, toda esta pregunta no hubiéramos hablado ni un minuto. Sí, Entonces, yo te diría, digamos, yendo también un paso más atrás, que en esa descripción que hiciste del problema del déficit de cuenta corriente, digamos, no está incorporado el hecho que el Banco Central de Argentina tiene que tener reservas, digamos. O sea, seguimos con obvio. una anomalía de un Banco Central que no tiene reservas propias. Eso no se ve en ningún país emergente exitoso que por lo menos tienen 10, 15% del PBI en reserva. No digo que tenerlos ahora, pero por lo menos comprarlos. Y ahí Muy buen punto. me hace ruido la propia declaración del presidente o del ministro de Economía, cuando dicen, si no fuera porque el Banco Central compra, el dólar valdría 1100. Bueno, eso quiere decir que si comprara más, valdría más. O sea, no es así, no hay una simetría, o digamos, que decir que si intervengo para comprar a 100 millones de dólares por día y eso me lleva el dólar a 1400, a lo mejor si intervengo para comprar, invento por supuesto, 200 millones de dólares por día, me lo va a llevar a un nivel más alto y ahí puedo acumular las reservas que el Banco Central necesita. O sea porque no liberaste por el lado, o sea por el argumento que vos acabás de dar, decir, bueno, mirá, si están tan tranquilos, flotemos y listo. O sea por el argumento de que tenés que acumular reservas propias para enfrentar bueno, como hace cualquier país emergente que tiene el problema de tener que enfrentar cualquier crisis inesperada, cualquier shock, cualquier corrida, inclusive la electoral. Por las dos razones deberíamos hoy tener quizá un tipo de cambio más alto en el marco, ya sea de la flotación o ya sea de la compra más agresiva de dólares, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que debería comprar más. Pero bueno, para mí es más paradójico que lo que dijo Milei en ese sentido fue cuando Milei en público, delante de gente de peso, por decirlo de alguna manera, le dijo al presidente del Banco Central, no, vos estás comprando, pero sabés muy bien que a mí no me gusta, no compres tanto, porque, o sea, es como que a Milei, viste, la política de Milei no tiene un objetivo de acumulación de reservas, porque a él le preocupa la emisión monetaria que está detrás de esa emisión de reserva y qué pasa si no hay demanda de dinero por esa emisión. Con lo cual se contradice a sí mismo porque después nos cuenta a todos que vienen los 18 mejores meses de Argentina porque está aumentando la demanda de dinero, cosa que no sé si vos te da que está aumentando, a mí no me da que está No, aumentando la por demanda ahora de no, dinero. pero bueno, ¿quién te dice? Además, yo vengo explicando hace rato, lo dije acá también, que para mí a la política monetaria es a la política económica lo que la física cuántica es a la física.
digamos. Es una cosa imposible de explicar, imposible de determinar qué es demanda y qué es oferta, así que si es M3, M2, M transaccional, no lo sé. La última que te quiero hacer, Luis, ya desafiándote es, ¿cómo te imaginas los próximos meses en este contexto? Yo creo que van a ser meses muy parecidos a lo que hemos tenido. No, no veo una economía que perceptiblemente se recupere. Eh, la tasa de inflación va a seguir en el 2% mensual durante un par de meses más, dos y pico, durante varios meses. Hay una decisión que tiene que tomar el gobierno que es fundamental, es qué hace con los precios de la energía, si lo sigue de alguna manera metiéndole una cuña o no, y eso es un tema importantísimo para Argentina, porque estamos apostando de que el futuro de Argentina es la energía, y si vos tenés una cuña permanente entre el precio internacional y el precio que recibe el productor local, en algún momento sabemos que eso termina funcionando mal. No funcionó siempre mal en Argentina. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar economía era famoso el paper de Sturzenegger que mostraba que cada vez que aumentaban los precios internacionales del agro, aumentaban las retenciones. Bueno, acá digamos, esas cuñas han funcionado con distintos maquillajes, pero han funcionado mucho tiempo sobre muchos sectores y no sería bueno que la energía también caiga dentro de, eso, de esa lógica. Así que no veo una recuperación, digamos, que de la economía que haga que todas estas dudas que uno tiene respecto de cómo vamos a llegar hacia el 2027 se disipen rápidamente. Pero el gobierno tiene una plataforma en la cual puede actuar. Yo lo que digo es una pena desaprovechar este tiempo pasivamente, ¿no? Yo creo que tiene... Pero bueno, ahí bien, yo ponía otros factores. Yo el otro día ponía de ejemplo el tema de la reforma o la modernización laboral. Hay muchos aspectos centrales que no están reglamentados. ¿Y quién junta la cabeza para reglamentar esa ley? El jefe de gabinete. El jefe de gabinete está más preocupado por su propio carpetazo y los carpetazos que le quiere armar a todos los demás para demostrar que los demás son peores que él, que en gestionar la cosa pública. O sea, hoy yo diría, llamás a ARCA, llamás a la CNB, llamás al Ministerio de Trabajo y decís, muchachos, ¿qué falta reglamentar? Y falta reglamentar el capítulo del FAL, el capítulo tal, el capítulo... la otra vez salió del RIFL, que es este régimen de incentivos, que está muy bueno, se reglamentó, pero todavía faltan pedazos importantes de la ley que no están reglamentados, y eso es gestión. Entonces yo digo, hay pasividad en la macro porque se cree que con lo que hay funciona, la idea esta de ser medio ambiguo va a pagar en el tiempo, cosa que a mí mucho la ambigüedad me parece más destructiva que constructiva, pero bueno, acepto que les guste la ambigüedad tanto al presidente del Banco Central como al ministro de Economía, pero por otro lado, donde no podés ser ambiguo es en el día a día de lo que vos mencionabas, que yo estoy totalmente de acuerdo, que son las reformas que vos tienen que tener una secuencia, conseguís aprobar una ley, sacarle el jugo a la ley. Entonces digo, me parece que que el gobierno tiene una plataforma de donde actuar, que es su vocación fiscal, aunque bueno, obviamente eso genera reclamos como el que vimos hoy, y que seguramente generará más reclamos hacia adelante, pero me parece fundamental que no pierda más tiempo, ¿no? Clarísimo, Luis, te agradezco mucho estos minutos, como siempre es un gusto charlar con vos y seguiremos en contacto. Te mando un abrazo grande. Un placer y menos mal que no dijiste nada de River San Lorenzo, porque me No, no, hubiese quedado viste mal. cómo te respeté, viste cómo te respeté. Aunque me gusta mucho que todo el marco de la transmisión sea azul y roja, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Abrazo grande. Nos vemos.